Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos encantan y que nos tienen con la intriga a flor de piel, los famosos y su vida privada. Y es que, como saben, el mundo del espectáculo turco está lleno de parejas que nos roban el corazón, y hoy, el foco está puesto en dos de los nombres más resonantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, hoy vamos a revelar todo lo que se sabe sobre lo que Kerem Bürsin dijo sobre Hande Erçel en una boda reciente. Así que prepárense porque tenemos detalles jugosos, anécdotas y por supuesto, todo el contexto que rodea a esta pareja que sigue dando de qué hablar. Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes más interesantes, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todos estos detalles, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es gratis, nos ayuda muchísimo y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Así que, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó exactamente en esa boda? ¿Qué secretos o revelaciones salieron a la luz? Pues bien, la noticia saltó a raíz de una boda de amigos en común donde, como suele ocurrir en estos eventos, los invitados famosos a menudo se cruzan con la prensa, o, mejor dicho, con los paparazzi que siempre están al acecho de una buena exclusiva. Y esta vez, no decepcionaron. Kerem Bürsin fue abordado por los reporteros quienes, por supuesto, no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre su relación con Hande Erçel, que ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones durante mucho tiempo. Lo primero que debemos aclarar es que aunque ambos actores comparten una historia muy querida por sus seguidores, su relación sentimental ha sido bastante discreta y, en ocasiones, ambigua. Han pasado por etapas de confirmación, negación y, sobre todo, de mucho misterio, lo que ha alimentado aún más el interés del público. Sin embargo, en esta ocasión, la reacción y las palabras de Kerem han dado pie a nuevas interpretaciones y, lo que es más importante, a una aparente mayor apertura. Según los informes y los fragmentos de vídeo que circularon rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, Kerem Bürsin se mostró bastante relajado y, a diferencia de otras veces, dispuesto a hablar. Cuando se le preguntó directamente sobre Hande y si habían asistido juntos a la boda, Kerem respondió con una sonrisa que, a pesar de las miradas, no era una respuesta definitiva sobre su estado sentimental actual. Lo que sí hizo, y esto es lo interesante, fue destacar públicamente la belleza y el carisma de Hande. Los reporteros insistieron, buscando detalles más concretos. Le preguntaron si todavía sentía algo especial por ella, si la seguía considerando una persona importante en su vida. Y aquí es donde Kerem Bürsin decidió abrirse un poco más. Él no evitó la pregunta sino que la abordó de manera madura y, diríamos, muy respetuosa. Explicó que si bien las cosas en la vida cambian y las relaciones evolucionan, el cariño y el respeto que le tiene a Hande Erçel son permanentes. Utilizó palabras como aprecio y admiración para describir sus sentimientos. Lo más revelador fue cuando mencionó que independientemente de si están juntos o no como pareja, siempre habrá un vínculo especial entre ellos. Él enfatizó que Hande es una persona increíble, una artista talentosa y una mujer que ha dejado una huella importante en su vida. No se trató de una declaración de amor apasionado, sino más bien de un reconocimiento sincero y público del valor que Hande tiene para él, tanto a nivel personal como profesional. Además, Kerem también hizo un comentario sobre la importancia de la privacidad en sus vidas. Mencionó que a pesar de ser figuras públicas, ambos valoran mucho su espacio personal y el de sus seres queridos. Esto explica en parte por qué han sido tan reservados con su relación en el pasado y por qué, a pesar de la insistencia de la prensa, rara vez ofrecen declaraciones concluyentes. En esta boda, sin embargo, pareció haber una tregua, una voluntad de compartir un poco de su verdad, al menos desde su perspectiva. También se comentaron detalles sobre su interacción en la boda. Aunque no hay fotos o vídeos de ellos juntos en la pista de baile o compartiendo un momento íntimo, sí se pudo ver que se saludaron de manera cordial. Testigos cercanos afirmaron que la interacción fue amigable y llena de sonrisas, lo que sugiere que no hay rencores ni tensiones entre ellos. Esto, para los fans que anhelan verlos felices, ya sea juntos o por separado, es una señal muy positiva. La prensa turca, siempre ávida de titulares, ha interpretado estas declaraciones de Kerem Bürsin como una confirmación tácita de que, aunque su relación romántica haya podido terminar o esté en un punto de pausa, el afecto mutuo perdura.
Algunos medios incluso sugieren que estas palabras podrían ser un primer paso hacia una posible reconciliación, o al menos, hacia una amistad sólida y sincera. Es importante recordar que ambos actores han tenido carreras brillantes por separado después de su tiempo juntos en Senkalkam. Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos y consolidándose como una de las actrices más queridas y seguidas a nivel internacional, con proyectos que la han llevado a diferentes partes del mundo y colaboraciones con marcas de renombre. Por su parte, Kerem Bürsin también ha explorado nuevos horizontes, tanto en la actuación como en otras facetas de su vida profesional. Lo que Kerem ha logrado con sus declaraciones en esta boda es, precisamente, poner un punto de claridad en medio de tanta especulación. Ha reafirmado la conexión especial que existe entre él y Hande sin caer en detalles escandalosos o innecesarios. Ha mostrado madurez al hablar de sus sentimientos y al valorar a una persona que claramente ha sido importante para él. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que Kerem Bürsin ha dejado la puerta abierta. No ha cerrado el capítulo, sino que lo ha marcado con un signo de exclamación de afecto y respeto. Ha validado los sentimientos de sus fans que esperaban un gesto de este tipo, un reconocimiento público de lo que Hande significa para él. Además, este tipo de declaraciones en un evento social como una boda suelen tener un peso mayor. No es una entrevista controlada en un estudio de televisión, sino un momento más espontáneo, donde las emociones suelen aflorar con mayor naturalidad. Y la naturalidad con la que Kerem habló de Hande fue precisamente lo que cautivó a muchos. Hemos visto cómo las redes sociales se han inundado de reacciones. Los fans de la pareja Hande-Kerem están eufóricos, interpretando cada palabra como un guiño de esperanza. Otros, más realistas, celebran la madurez y el respeto mutuo que ambos actores demuestran, independientemente de su estado sentimental. En resumen, lo que Kerem Bürsin reveló en esa boda fue un mensaje de cariño y admiración inquebrantable hacia Hande Erçel. A pesar de las idas y venidas que caracterizan a las relaciones de las figuras públicas, él quiso dejar claro que el vínculo que los une es profundo y que el respeto por ella como persona y como artista es algo que valora enormemente. No dio detalles picantes ni secretos de alcoba, sino algo mucho más valioso, un reconocimiento público y sincero del valor de Hande en su vida. Ha sido un placer compartir estos detalles con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las revelaciones que nos ha traído Kerem Bürsin. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay esperanza para una reconciliación, o simplemente están felices de verlos mantener una amistad tan sólida? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al borde del asiento o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.